Buenas mofinautas, ¿qué tal estáis? Pues ya estamos llegando a este final del maratón que llevamos estas últimas semanas con la franquicia de Misión Imposible, con el estreno de esta película de Misión Imposible Sentencia Final. Y la verdad es que tenía ganas de este estreno, sobre todo pues haciendo este maratón. Me había quedado con sensaciones encontradas, un poco ambiguas con respecto a la anterior entrega, a la primera parte de esta última entrega de la franquicia. Y bueno, mucha gente esperaba que se le pusiera el broche de oro, ¿no? Que fuera un cierre digno de lo que ha sido esta franquicia de Misión Imposible. Y pues tenía ganas de ver un poco esto y luego también pues de esos spots que iban saliendo, sobre todo en relación a una escena con una avioneta de Tom Cruise y lo que nos tiene acostumbrados ya en esta franquicia en cuanto a espectacularidad de las escenas y a arriesgarse la vida por dar lo mejor al espectador que está viendo sus películas. Pues esto me hacía que tuviera muchas ganas de llegar al estreno y de compartir con vosotros qué me ha parecido esta Misión Imposible Sentencia Final. Pues no esperemos más, homofilnautas, entremos de lleno en la crítica y el análisis de la película Misión Imposible Sentencia Final, el final de toda una saga. Vamos a ello. Si algo se siente esta película es un homenaje a todo lo que hemos recorrido junto al personaje de Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, a lo largo de todas estas películas. Y más ahora que las tengo bastante recientes de este maratón que acabo de hacer, pues aún se me ha multiplicado por 1000, ¿no? Esta sensación desde el principio de Misión Imposible Sentencia Final. Pues aparece un mensaje en el que Ethan Hunt recibe cierta información con respecto a todo lo que había acontecido en la anterior entrega, en esa primera parte de esta película, y todo lo que tiene relación con la entidad, ¿no? Con esta especie de inteligencia artificial, esta especie de tecnología que puede funcionar por sí misma con la intención de controlar el mismo mundo y a través del armamento nuclear, que en la premisa de esta película se juega con que el peligro de no controlar a esta tecnología, esta nueva tecnología, puede llevar a la destrucción de la humanidad, ¿no? De alguna manera hacerse el control del planeta por parte de esta entidad, o que algún, y aquí tenemos pues al villano de la película, que algún personaje pues haga el control de esta misma tecnología y realmente pueda hacerse con el control de todo. Pero me tendría que ir a lo más interesante de estos primeros momentos, de estas primeras escenas de la película, que es ese claro homenaje que, repasando pues en ese mensaje de la entidad de la FMI a Ethan Hunt, se repasa un poco todo lo que ha tenido que ver con este personaje a lo largo de todas las películas, todo este recorrido que hemos hecho con él, ¿no? Desde la primera Misión Imposible y aquella misión en la que empezó a perder a todos los miembros de su equipo, en esa misión en Praga, en la que nos veíamos envueltos en todo un misterio y que fue lo que desencadenó toda la trama y toda la saga, toda la franquicia de películas que ha llevado a que sea pues tan popular la franquicia de Misión Imposible. Y bueno, vamos repasando momentos, aunque es verdad que Misión Imposible 2 la han dejado un poco en el olvido, alguna escena ha salido pero no se ha comentado mucho, sobre todo Misión Imposible 3, que toda aquella trama que rodeaba el secuestro de la pareja de la mujer de Ethan Hunt, del personaje de Julia, y toda esta trama más de encontrar ese artefacto, de encontrar ese artefacto tecnológico que va a tener mucha relevancia y mucha importancia para esta última entrega de Sentencia Final. Y de hecho diría que esa séptima entrega, esa Sentencia Mortal parte 1, pues a mí se me quedó un poco coja, ¿no? En su momento, porque tuve la sensación de eso de que la notaba pues que le faltaba cierto toque autoconclusivo, se notaba mucho que era una primera parte en cuanto al ritmo de la película, en cuanto a toda la última hora de desenlace, me dejó de ver ciertas cosas. Sí que es verdad que me gustó y lo valoré, que presentaba un elemento, una trama alrededor de un elemento, alrededor de una llave y de esta memoria, de este código fuente de la entidad, de la tecnología que estamos comentando, que tiene mucha relevancia para esta misma película de Sentencia Final, pero que te presentaba eso ya en esa primera parte, toda esta trama tecnológica y todo el misterio y toda la acción rodeaba esto, y de alguna manera pues era muy accesible para el espectador, a diferencia de lo que pudiera pasar en otras entregas anteriores que quizá rebuscaban o complicaban un poco la trama, y esto es algo que le valoraba a la primera parte, y diría incluso que le da más sentido. El ver esta segunda parte, el ver Sentencia Final, no puede comprenderse sin haber visto la primera y al revés, y la primera sin la segunda. Es de alguna manera ese fenómeno que también pasó con las películas de los Vengadores, pues pasa un poco aquí. Y si tuviera que valorar una película individualmente, aunque como comentaré, creo que esta última entrega de Sentencia Final me ha parecido un peldaño mejor que la primera parte, pero aún así es difícil no valorarlas conjuntamente, y a la hora de establecer rankings y listas de las mejores películas o las que más te han gustado de la franquicia, es difícil no
tratar conjuntamente a Misión Imposible Sentencia Mortal parte 1 y esta Misión Imposible Sentencia Final como un todo, porque al final no deja de ser una misma historia. Pues estamos presentes ante este personaje de Gabriel, ¿no? Que se presenta un poco al principio en esa primera entrega como el villano, pero en esta segunda parte a mí al menos me va a quedar un poco más claro y voy a conectar mucho más, que es que la película de Sentencia Final ha conseguido hacer ver al villano, o a mí me ha conectado con ese villano más tecnológico, más todo este aborigen, todo este conjunto de noticias, de avances que estamos viviendo actualmente en nuestra misma sociedad, en nuestro mundo, con respecto a las inteligencias artificiales y la mejora de las tecnologías, te hace ver la película en cierto momento a esa entidad, a esa nueva tecnología, ¿no? Creada por el ser humano, pero para destruir el mismo ser humano, como el gran peligro de la película, sí, como el gran elemento de terror, diría incluso, ¿no? Hasta cierto punto, pues es a partir de ese momento en el que se nos va a mostrar posibles futuros, posibles probabilidades o incluso certezas, ¿no? Todo el rato se juega mucho con que el destino está escrito, con que la información con respecto a lo que va a suceder en nuestra realidad ya está determinada, y esta inteligencia, esta entidad puede jugar con esto, puede manipular a su entorno con esto y puede controlar ese ansia, esa necesidad de control, ¿no? No solo sobre la humanidad, sino sobre el mismo planeta, acabando y aprovechándose del armamento nuclear para esto. Es en esos mismos momentos donde se va a conectar con la entidad, con esta tecnología, cuando nos va a llegar pues esta sensación de, como digo, de terror, de preocupación, ¿no? Y esa parte más de drama de la película, esa parte más dramática de la película, en cuanto desencadene la parte más de acción, de misión y todo lo que rodea pues la típica fórmula Misión Imposible, que ha funcionado también y que se ha ido repitiendo en tantas películas. Pero sin duda, lo que me ha parecido muy interesante, que os quería comentar, era que para avanzar toda esta trama del equipo de Ethan Hunt y toda esta trama de resolver conflictos y misiones, se juega mucho con hacer un contraste entre esa capacidad de predicción y de adelantarse a los movimientos de nuestros protagonistas, de nuestros personajes por parte de la entidad, con esa parte más humana. Se manifiesta toda esa parte que nos hace más humanos y que nos puede proteger un poco y te lleva un poco a pensar, ¿no? Todo este mundo de la conspiración. La película intenta conectar con nosotros, con esa parte más humana, esa parte de engañar, ¿no? A la tecnología en base a las cosas que nos hacen más humanas, a los engaños, a hacerse pasar por otro, al pasar desapercibido, a hacer lo contrario de lo que sería lógico, de lo que pensaría una máquina que se debe hacer, que es algo que es muy interesante y se juega muy bien con la fórmula y con la esencia de la franquicia, porque al final esto no es nada raro, no es nada extraño de todo lo que hemos ido viendo en el resto de películas, ¿no? Los juegos de máscaras, los cambios de máscaras, los cambios de roles de los personajes, ¿no? El ocultar información y de repente aparecer en un lugar que no se esperaban del resto de personajes, ¿no? Todas estas escenas que ya estamos acostumbrados del resto de 7 películas que hemos visto con el tiempo de esta franquicia, pues aquí sirven perfectamente para conectar con una trama mucho más, que intenta abarcar mucho más, quizás la trama más ambiciosa de estas 2 últimas entregas, y en especial de esta Sentencia Final, de esta última entrega, a escala mundial, algo a escala apocalíptica, en esas imágenes que se nos muestran de la predicción de la entidad en cuanto al futuro al devenir de la humanidad en esta película, dejándole claro a Tom Cruise, al personaje de Ethan Hunt, que no puede hacer nada, ¿no? Que la tecnología está por encima de nosotros, pero la película no se queda simplemente en una presentación de un concepto, de una trama interesante y que te pueda enganchar, sino que luego está la parte de acción de la película, y la parte de acción es espectacular, y yo creo que está junto a Fallout, como si la pondría un poco a la par en cuanto a las escenas de acción, la parte de las escenas de acción de esta película, con la película de Fallout, y por ejemplo pues aquella escena que teníamos al final de Fallout con el helicóptero y con la persecución del personaje de Henry Cavill. En este caso hay 2 grandes escenas, bueno, hay algunas escenas más de la película de acción, pero está claro que hay 2 escenas donde han puesto toda la carne en el asador y han decidido pues gastarse todo el presupuesto, meter toda la energía, y de hecho hay numerosos vídeos que han salido antes de la película, del estreno de esta película, en cuanto a las escenas detrás de cámara del actor de Tom Cruise realizando algunos stunts para estas escenas que realmente te ponen la piel de gallina y te ponen un nudo de la garganta, sobre todo lo que tiene que ver con la escena de la avioneta. La escena de la avioneta es uno de esos casos en los que diría que aunque la película no hubiera sido buena, que no es el caso, la
la película me ha gustado mucho y me ha parecido muy entretenida, aun con sus peros que ahora comentaré. Pero aunque no hubiera sido buena, es una de esas escenas en las que por solo la misma escena del personaje, de todo lo que implica el llevar a la gran pantalla esa escena y cómo se ha realizado, con las cámaras que se ha utilizado, los puntos de vista que se utilizan, todo lo que envuelve y todo lo que acompaña la escena de la avioneta cerca de la última hora de la película, es uno de esos casos en los que aunque la película fuese mala, solo por esa escena recomendaría ir a ver la película al cine, porque es una experiencia, es que no tiene otra palabra que no sea una experiencia el ver la escena de la avioneta. Luego también, por ejemplo, habría otra escena submarina, otra escena relacionada con ese submarino que se nos presentaba al inicio de la anterior entrega, donde pues había como ese código fuente, ese código original de la entidad, esa trama a lo Indiana Jones de encontrar objetos que te permitan encontrar el siguiente objeto, resolver el siguiente conflicto y llegar pues al final de la misión. Es algo que me parece pues que está muy acertadamente decidido para estas dos últimas entregas. Eso es lo que consiguen mucho ambas escenas que comento, te hacen sentir pues esa claustrofobia, ese vértigo en el caso de la escena de la avioneta, de una calidad extrema, que yo aluciné cuando vi los stands en los vídeos que os comento que presentaron antes de la película, y que es que realmente te sientes que está pasando realmente y que estás ahí en ese momento, ¿no? Y más, pues si la ves en la mejor pantalla y la más grande posible, mejor. Aquí claramente el papel principal, el protagonista, y al que le debemos de dar gracias, no solo por esta misma película y estas dos escenas del submarino a la avioneta, sino por todo lo que nos ha dado en esta franquicia, es el mismo personaje de Ethan Hunt, el mismo actor de Tom Cruise, que se mete de lleno y se pone en la piel de Ethan Hunt a la hora de rodar estas películas y hace todo lo posible, que ya al final para él se ha convertido en una especie de hobby y, como comentan muchas entrevistas, casi que podría estar haciendo eso para el resto de su vida, ponerse en peligro a estos niveles en alguna de estas escenas. Y creo que ha habido un desarrollo un poco mejor. También el personaje de Grace, el personaje de Hayley Atwell, que acompaña al personaje de Ethan Hunt desde la anterior entrega, ¿no? Esta ladrona. Y me ha gustado mucho más en esta segunda entrega. No la he sentido un personaje diferente, la he sentido fresco, que no habíamos visto en las anteriores entregas, pues con el personaje, por ejemplo, de Ilsa, que ya habíamos perdido de la anterior entrega, pero otros personajes de estas películas, ¿no? Me ha aportado algo diferente y me ha gustado más el personaje de Grace en esta última entrega. Luego, pues sin dudarlo, tenemos homenajes a los personajes más míticos. Y para empezar, como no, pues comentar el personaje de Luther, ¿no? Este personaje que ha acompañado desde el principio de la franquicia y que pues va a tener su momento de discurso, su momento de diálogo, incluso al final de la película, cuando ya prácticamente no tenemos contacto con él en la película. Al final de la película va a tener su momento de homenaje muy chulo, y casi que es lo que más me ha gustado de ese final, ¿no? El momento de terminar su historia, acabar su historia en esta franquicia, siendo pues coherente con todo lo que se ha construido el personaje en el resto de películas. También pues al personaje de Benji. Incluso hay un personaje que vimos en la primera entrega y que se va a dignificar mucho más. Ese personaje que se nos va a presentar por sorpresa, o yo al menos no sabía que iba a aparecer en la película, ese personaje que vigilaba la cámara secreta en la primera entrega de Misión Imposible, ¿no? Y que veía como el cuchillo caía en el momento en que se escapaba Ethan Hunt de robar esa lista de Knox, ¿no? En la primera entrega. Este personaje va a aparecer reconvertido y va a tener cierta incorporación en la trama, y que se integra en la película de una manera distinta a lo que vimos. No tiene nada que ver con el personaje que vimos en la primera entrega. Lo dignifica, le da ese toque de homenaje, lo sigue conservando. Es una manera pues interesante de cerrar círculo en esta última entrega de la incorporación de este personaje. Pues se te hace pesado, y a mí pues me gustó bastante su intervención en la película. Tiene un porqué y está muy bien llevado. Por otro lado, he visto que esa parte de homenaje a mucha gente se la ha hecho un poco pesada, porque bueno, es verdad que se reitera mucho en enseñar escenas, muchos flashbacks a lo largo de la película en muchos momentos, no solo de la anterior entrega, sino de todo el resto de la franquicia. Y bueno, creo que a mí no es algo que me haya sacado. Tiene sentido que, bueno, quizá podrían haber omitido algunas partes. Al principio, al final, simplemente te está situando la película, así que tampoco tengo la sensación que sobre mucho, pero bueno, que repitan en algunos momentos algunas cosas en el transcurso y en la parte intermedia de la película. Puedo comprender que sacará un poco a gente y tal, pero para mí no es algo que le haya restado, y al revés, creo que ha ganado, porque al final, si quieres que sea un cierre, quieres que sea un cierre por todo lo alto de la franquicia y con dignidad de todos los personajes, y dejándolos en el lugar que les toca después de todo lo que se ha construido alrededor de ellos en la franquicia de Misión Imposible, pues tienes también que apoyarte un poco de que el espectador conecte, ¿no? Con esos momentos. Me lleva a conectar esto con también pues algo que ha aparecido en esa última parte de la película y que ha pasado en ciertos momentos de la película, que creo que es
quizá de lo más negativo que le puedo extraer y lo que me ha restado de que me pareciera una película redonda. Porque para mí, Misión Imposible Sentencia Final no es que sea una película que no sea redonda por el hecho de centrarse mucho en el resto de películas anteriores, en repetir muchas escenas, en hacer muchos flashbacks o flash forwards a lo largo de la película y desconectarse de la trama, porque creo que al final tiene esa entidad, nunca mejor dicho, tiene esa esencia de última película de franquicia, de último viaje con el personaje de Ethan Hunt en esta saga, o al menos era la premisa, al menos ha tenido un punto de que a veces se ha olvidado de el guión, de la construcción de momentos, de la construcción de nexos, de conexiones de unas escenas con otras. Y me explico, creo que ha habido momentos, y puntualizo algunos momentos, como el momento, por ejemplo, hay un momento en el que está a punto de morir el personaje de Ethan Hunt y aparece pues hundido en el océano cerca de ese submarino donde ha encontrado el código fuente de la entidad, y entonces se sumerge para salvarle el personaje de Grace, el personaje de Hayley Atwell, se sumerge ahí en el agua, ¿no? Aparece como de la nada. Luego también al final de la película, cuando parece que ya damos por muerto a Tom Cruise en cierto momento, que yo incluso creo que sería raro que no hubiera otro final de la película alternativo, me lo llevaría a plantear que existe otro final que no acabó como acabó esta película, pero bueno, que a lo mejor se decidió distinto luego. Hay un momento que el personaje de Tom Cruise prácticamente lo podemos dar por finiquitado en cierto punto, que bueno, vemos como un paracaídas al caer de esa avioneta se quema, empieza a quemar el paracaídas y empieza a caer a modo caída libre, intentando pues solventar la misión antes de llegar al suelo, pero haciendo lo que puede sin paracaídas prácticamente en esa caída. Luego también pues momentos donde sobre todo relacionados con el personaje de Luther, ¿no? Y donde empieza pues a tender estas trampas el personaje de Gabriel junto a la entidad, colaborando con la entidad, tiene una trampa a los personajes, al equipo de Ethan Hunt, acorralando y dejando solo al personaje de Luther en un hospital en el que se encuentra. Me ha parecido un poco absurdo, me ha parecido un poco raro la forma de conectar una escena con otra y que no hubiera como una explicación previa, como que realmente no fueran conscientes de nada de lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que se podría comentar o me podríais decir, oye, pero en el resto de películas, en las anteriores películas, también había algunos momentos un poco así Deus Ex Machina de cosas que sucedían, que no se daba explicación y cambiaban el giro total, daban un giro total a la trama o cambiaban la dirección completa, un giro de timón de lo que estaba sucediendo en la película. Era algo que ya pasaba en otras entregas. Pero he tenido la sensación que en las anteriores había un poco más de preparación, un poco más cuando había un giro del guión, un cambio abrupto de una localización a otra porque estaba sucediendo algo, o había un personaje que nos despedíamos de él o que cambiaba su rol en medio de la película y no nos lo esperábamos. Aún así había o cierta preparación previa que justificaba y conseguías justificar un poco esto que estaba sucediendo, o una cierta explicación a nivel de no necesariamente que te lo diga el personaje, sino a través de los diálogos entre diferentes personajes o el mismo Ethan Hunt, o de forma visual o de forma de alguna imagen que nos mostraba el porqué de lo que estaba sucediendo. Pero es que en esta película creo que ha habido como demasiados momentos, la decisión del final, el momento de rescate de Tom Cruise en la parte intermedia de la película, el momento de llegar para conseguir estas coordenadas a esa parte del estrecho de Bering, ¿no? O el momento, por ejemplo, de Luther, ¿no? Que os comentaba, y el personaje de Gabriel acorralando junto a la entidad a el personaje de Luther, ¿no? Ha quedado un poco descolgado algunas cosas del guión, que era de lo que hacía más fuerte a Misión Imposible. Es una de las cosas que yo creo que le valoraba, y si habéis visto mis anteriores vídeos del maratón, es una de las cosas que más le valoraba a esta saga, que no me esperaba para nada, ¿no? El guión, y traer un guión pues complejo, con ganas, poniendo un poco en desafío al espectador en todo momento, y no dándole por tonto en ningún momento, planteándole cosas interesantes. Y es lo que en esta película me ha fallado un poco. Y es verdad que esta sentencia final me parece mejor que la anterior, me parece que coge lo bueno de la anterior y lo multiplica en algunos puntos, en el desarrollo de algunos personajes, en escenas de acción más espectaculares, pero descuelga algunas cosas, y eso hace que no saliera del cine con la sensación que tuve cuando acabé de ver películas como Rogue Nation o Fallout. Pero bueno, esto es mi opinión, es simplemente el análisis que hago de esta película de Sentencia Final. Te muestra lo que realmente merece el espectador, escenas brutales, escenas impactantes. A nivel de acción nada que reprocharle, es un gran cierre a la franquicia, no es una mala película para nada, y por lo tanto creo que es merecedora de un buen cierre, y lo tiene con esta película. En ese sentido pues estoy contento porque han sido coherentes con el resto de la franquicia en traer un buen producto,
pues con las cosas que he comentado. Ya sabéis, dejadme todas vuestras opiniones, ideas en los comentarios y como siempre estaré encantado de leerlas. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo, ya un poco más científico. ¡Hasta luego!